Hay dos acotaciones importantes que se tienen que hacer respecto a lo dicho por Barata. Primero es que Barata no puede mentir porque pierde los privilegios como delator premiado. Así se lo hizo saber al fiscal ayer su abogado y el fiscal peruano efectivamente así lo ha dicho. Y segundo, debe haber documentación que corrobore todo lo dicho por él. Ahora, dicho esto, acá se abren dos flancos, ¿no? Las repercusiones políticas y, por otro lado, las legales. En cuanto a lo político, uno puede especular lo que sea y puede decir cualquier cosa, pero en cuanto a lo legal, uno tiene que hilar fino y hablar con hechos, con certezas. César Azabache, ex procurador anticorrupción, está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Por estar aquí. Todo lo que ha dicho Barata configura un delito, porque hay muchas personas que ya ayer estaban diciendo cuántas prisiones preventivas van a ser solicitadas. Bueno, creo que hay hasta tres planos que hay que diferenciar. En el primero, también soy ciudadano y creo que tengo que comenzar expresando mi indignación. Y creo que es una indignación común por lo que estamos oyendo y viendo, ¿no? En ese plano, un comentario previo, hay que tener claro que en realidad este asunto no es sobre partidos políticos, es sobre entregas de dinero a personas con ocasión vinculadas o bajo pretexto de campañas. Pero esos casos, por favor, notémoslo, no implican directamente a las organizaciones políticas. Y sin embargo, después de esta enorme cantidad de información puesta sobre la mesa, creo que es indiscutible que tenemos que revisar las normas sobre financiamientos políticos porque son tan abiertas que permiten mezclar las cosas como se está mezclando. Vamos a lo estrictamente legal, pasado este comentario general. Creo que hay que mirar con mucho cuidado las historias que comienzan a ser contadas porque encuentro en ellas diferencias que pueden evitar concluir que se trata todo de lo mismo o que las consecuencias legales van a ser necesariamente las mismas siempre. Primer dato que hay que observar, cuando Marcelo Odebrecht declaró, dijo, Barata tiene las precisiones. Así es. Ahora declara Barata y dice, sin embargo, estoy todavía buscando las evidencias. ¿De acuerdo? Hay una secuencia en estas declaraciones que deja siempre un margen para que en la corroboración siguiente se introduzcan nuevas diferencias. De aquí a un mes podrá ser que en la próxima entrega de documentos Barata pueda confirmar o tener evidencia firme de parte y no de otra parte. Pero a ver si podemos revisar caso por caso. En Por el caso favor. de Keiko Fujimori, que está en su partido, y bueno, hay una investigación por lavado de activos. Se dice que le entregaron 1.200.000 y de ahí, ¿no?, la frase aumentar 500 para Keiko, porque en un principio se le da 500 a Jaime Yoshiyama, que no era una persona ajena a Keiko Fujimori, era su jefe de campaña, era un hombre muy cercano a ella. Luego 500 a Augusto Bedoya y luego 200 a través de la Confiep. ¿Esto configura un delito? ¿La sola entrega de dinero configura un delito? Qué bueno que lo plantees así en el caso por caso. Vamos a ver el modelo, ¿de acuerdo? Estamos discutiendo Humala como referente, pues es el caso más avanzado. Así es. Veamos las características del caso Humala. 3 millones de dólares, cantidad exorbitante. Entrega directa, lo recibe la señora Heredia. Clandestinidad, una oficina en Miraflores que sin duda, en un juicio, Barata, va a poder describir por dentro inclusive. 3 características. Hasta ahí se parece a lo de Keiko. Hasta ahí tenemos la referencia que hay que buscar. En primer lugar, ya sabemos si el dinero al que se refiere Barata, que tiene como destino final, dice él, Jaime Yoshiyama, fue entregado en efectivo a alguien o a través de una cuenta bancaria, ¿en dónde? En segundo lugar, Yoshiyama, sin duda el señor Yoshiyama, y yo lamento eso, porque Jaime Yoshiyama es un emblema del fujimorismo, es uno de los únicos ministros, y fue primer ministro del régimen de los 90, que no tuvo problemas legales en la transición. Y es además, hasta donde entiendo, un factor muy importante en la estructuración del fujimorismo como partido. Pero él tendrá ahora que explicarnos exactamente qué ocurrió. ¿Y qué pasó con esos 500.000 dólares si es que entraron a la campaña? El destino final de esos fondos. Muy bien, porque ese es el siguiente elemento. Se puede lavar activos cuando se recibe cantidades exorbitantes de dinero en condiciones clandestinas, sin que a uno le interese o preocupe cuál es el origen, y también se puede lavar activos cuando el dinero se desvía y termina reinsertado en la economía a través de otros métodos clandestinos nuevos. De modo que el destino final también es importante. Factor, además, que hay que mirar.
Jaime Yoshiyama no es propiamente un subordinado de Keiko Fujimori, como probablemente Avi Anon De Toledo. lo sea de Toledo. De modo que esas características, clandestinidad, la cantidad exacta del dinero, exorbitante o no, la subordinación entre quien lo recibe y el supuesto destino final de los fondos y el modo en que se usa el dinero, son las que organizan los casos. Y si repasamos las historias, vamos a notar que no todos los factores son iguales. Por ejemplo, hay dos casos, el de Alba Castro y el de la señora de la Puente, en la que Barata hace referencia a cantidades que son grandes, por supuesto, 200.000, 300.000 dólares es muchísimo dinero, pero que no corresponden a excesos respecto a lo que normalmente se recoge entre empresarios para campañas. En cambio, 1.200.000, 3 millones, 3 millones al otro lado, esas son evidentemente cantidades exorbitantes, ¿no? Ahora, ¿cómo se prueba esto? Porque en una empresa formal, en una organización, hay memorándums, hay recibos por honorarios, hay transferencias, hay contabilidad, hay facturas. Pero en una organización criminal, por ejemplo, ¿qué hay? Ahí depende de cómo se organiza cada estructura criminal. En este caso, por ejemplo, regresamos a Humala, digamos, no por ser ofensivo, pero es el modelo de referencia. En ese caso, además de las declaraciones, hay una agenda incautada, que se entiende fue escrita en tiempo real. Las agendas tienen pues registros también de data, de tiempo, ¿no? Hay una hoja de cálculo que antes que empezaran las discusiones ya registraban los 3 millones para el proyecto OH. Esta es una organización muy sofisticada, sí, pero sofisticada con una suerte de contabilidad paralela. De modo que aquí se pueden exigir registros. Y es por eso entonces, volviendo al caso de Fuerza Popular, que la Fiscalía interviene en el local para ver si hay alguna evidencia de doble contabilidad. Y es por eso además que la Fiscalía está interesada ahora en tener un procedimiento de cooperación con Suiza que le permita acceder a las matrices de disco duro que fueron incautadas allí y que pueden tener información que corresponda, por ejemplo, a lo que estuvo en los celulares incautados a Odebrecht o a las hojas de cálculo que se incautó en el entorno. Siempre hay registros. La pregunta es, ¿en cuál de estos casos los registros de transferencias u operaciones van a aparecer? Pero el dinero que sale de una cosa tan grande como una división de operaciones estructuradas que estaba tratando de comprar un banco en el Caribe, es dinero que se registra en algún lado. Así es. De ahí viene la importancia de que Barata haya dicho, esta es mi declaración, pero todavía estoy buscando los registros que corresponden a cada caso. ¿Eso qué significa? Eso significa... ¿Cómo se interpreta? Yo creo que, a ver, creo que en esto hay un juego de expectativas y, hay que decirlo claramente, negociaciones. En el sentido estratégico del término, en el sentido en que se negocian los casos. Pero la legales. estrategia la marca Odebrecht. Yo temo que esto pone en evidencia que quien está llevando el impulso o tiene la iniciativa en esto, aquí todavía es Odebrecht. Creo que la Fiscalía está haciendo un enorme trabajo de contención y creo que está haciendo su tarea con efectos que podemos discutir. ¿Qué hay de por medio? ¿Qué hay de por medio? ¿Cuál es la diferencia, diríamos? Por ejemplo, la Fiscalía tiene una ventaja enorme en el testimonio de Maiman respecto al caso de Toledo. Y es una ventaja que saca el caso Toledo del control de Odebrecht absolutamente. En el caso de Humala y Heredia, la Fiscalía tiene la enorme ventaja del factor agendas y de las incautaciones que el Brasil ya entregó. La enorme desventaja del tiempo, porque está muy presionada por cerrar una acusación que había anunciado para julio del año pasado y que ahora está sujeta a una audiencia del Tribunal Constitucional que ya se produjo. La Fiscalía entonces es una organización a la que noto tratando de desmarcarse de la pauta del Brasil. Y claro, controlan los fiscales brasileños, pero que le da impulso a Odebrecht. Donde creo que Odebrecht tiene la enorme ventaja es en el retraso que tiene el Estado peruano para definir un modo claro de establecer la reparación que Odebrecht confesa debe pagar y no ha pagado en más de un año. Y eso creo que sintetiza todas las cosas. Notemos cómo está el cronograma de este periodo corto. Declaró Odebrecht, declara ahora Barata, deja los puntos suspensivos sobre aquellos casos en los que puede entregar evidencia en el mes de marzo, en el que el Congreso, que está marcado fuertemente por partidos relacionados con estas declaraciones, tiene que discutir las herramientas para desentrampar las negociaciones de la reparación que Odebrecht tiene que pagar. Creo que no hay que ser un brujo ni un adivino, ni pecar de excesos
en especulaciones para notar que aquí hay un juego de equilibrios también. Y que en todo este tiempo van a haber probablemente negociaciones bajo la mesa. Pero regresando a nuestros políticos, ¿qué tanto puede afectar al presidente de la República el hecho de que Susana de la Puente hubiese recibido estos $300.000? Bueno, nuestra embajadora esos son los dos casos grises, ¿no? Alba Castro, 200, Susana de la Puente, entiendo, 300. 300.000, que en realidad para una campaña no es mucho dinero. Ese es el punto. Los dos casos, es mi impresión, el de Alba Castro y el de Susana de la Puente, tienen la virtualidad de conmovernos políticamente, conmovernos mucho, indignarnos mucho, y sin embargo no ser los más atractivos o intensos desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque, de nuevo, en un caso de lavado de activos, las cantidades son muy importantes. Si una persona, cualquiera de nosotros incluso, recibe un día en un lugar a puertas cerradas algo como $3 millones en efectivo, pues por lo menos adquiere el deber legal de preguntar de dónde viene ese dinero. Y si lo recibe sin preguntarlo, pues adquiere la responsabilidad que corresponda al origen que no le interesó averiguar. Pero me voy a disculpar con esto porque las cantidades son grandes. Pero en una campaña política, que un empresario que en el 2010 no está perseguido por nadie, que además tuvo la, voy a usar comillas, delicadeza de dejar que en el Perú le incauten cerca de 3 millones en cuentas propias, personales, que aparezca en el 2010 anunciando que ha recogido o que tiene a disposición para contribuir a una campaña $200.000 sobre el 1,5 millones o 2 millones que gana al año él y el entorno en el que se mueve, no sorprende a nadie. Entonces, la pregunta que habrá que resolver es si también en estos dos casos, el de Susana de la Puente y el de Alba Castro, las cantidades son suficientes para que la Fiscalía exija a quienes recibieron los fondos el deber de haber verificado con precisión de dónde vinieron. Claro. Y luego, ¿qué hicieron con ellos? Ahora, en el caso del presidente Kuczynski, ¿cómo va a tener que actuar la Fiscalía? Porque él es presidente en funciones y tenemos todavía discutiéndose en el Congreso el tema de la vacancia. Sí, varias cosas, ¿no? Primero, en este instante, nos guste o no, hoy, o por esta declaración, lo que estamos discutiendo no es un caso ni de Keiko Fujimori, ni de Alan García, ni de Pedro Pablo Kuczynski. De nuevo, en el caso de Alejandro Toledo la cuestión es indiscutible, porque quien recibe los fondos de esta historia es Avidanón, el mismo personaje que está en el hotel en el Brasil, a finales del 14, en la reunión de los sobornos, y el mismo personaje del caso Coteva. La subordinación es clara e indiscutible. En el caso de la campaña del APRA, bueno, Alba Castro es uno de los dirigentes más importantes y más antiguos del partido. En estas cosas no hay subordinación de arriba hacia abajo. En el caso de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama tiene una tradición muchísimo más extensa que la propia Keiko Fujimori. De modo que en este momento son quienes recibieron el dinero los que tienen que dar las explicaciones. Hay algunos que dicen, y si me permites, que el gran error de los Humala Heredia fue recibir directamente ellos el dinero. Perdón, pero el gran error de todos fue aceptar dinero sin preguntar el origen, sea cual sea la cantidad. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia legal de eso? Y el gran error de todos, me incluyo, de todo el equipo que estuvo en la transición aquella vez, en estos 17 años, ha sido no darnos cuenta el enorme forado que se abría para este tipo de asuntos de corrupción encubierta a través de los procesos de elecciones y de campañas políticas. Claro. Porque quiero decir esto, aunque insisto en sostener que este no es un problema de las personas que integran partidos políticos, sí es un problema del sistema que con ocasión a las campañas pueda circular estas cantidades de dinero sin ningún registro, fuera de todo banco, sin que nadie pregunte nada y sin que nadie determine cuál es el destino final de estas pequeñas fortunas, en algunos casos no tan pequeñas, ¿no? Y estamos hablando de Odebrecht, supuestamente una empresa formal. Imaginémonos cuánto dinero entra, por ejemplo, del narcotráfico. O de la minería informal, o de la trata de personas. Por Dios. Es un escándalo. O cerramos las compuertas o nos vamos a seguir envenenando, como nos estamos envenenando ahora con una circulación de fondos de origen incierto que toleramos. Pero acaba de realizarse algunos cambios respecto al financiamiento de los partidos políticos desde el Congreso, pero... Cual que tenga importancia. Exactamente. No los veo muy interesados, digamos, ¿no? Estamos en año electoral. Por supuesto, y puede no ser
apropiado si pensamos en una democracia institucionalizada, ¿verdad? Probablemente si estuviéramos discutiendo esto, me disculpo por el ejemplo, en Inglaterra, sonaría ofensivo que alguien pida que los partidos políticos sean intervenidos por la unidad de inteligencia financiera, pero no necesitamos, ¿acaso nosotros, veedores autorizados y directamente vinculados a la OIF, oficiales de cumplimiento que nos permitan estabilizar lo que ahora queda en evidencia? ¿Es un desastre inaceptable entre nosotros? Creo que, más allá de que, voy a volver a decirlo, este no es un problema de partidos, sin embargo, sí es un problema que pone en evidencia nuestra indebida tolerancia a permitir que con ocasión a procesos políticos los pretextos permitan que esta cantidad de dinero, 3 millones en una declaración, circulen sin ningún control y sin ningún destino cierto. Y en la política peruana. Muchísimas gracias. Gracias. Seguro Encantado. hay más pan por rebanar en los próximos días. Vamos a ver qué sucede, porque todavía, y ya para hablar de tiempos, porque lo que la gente quiere es evidencia firme. La documentación que llegaría todavía tardaría en llegar. Para empezar, las declaraciones que realizó ayer Barata en portugués, hay que traducirlas y que lleguen vía la Fiscalía, ¿verdad? Y eso toma aproximadamente un mes. Un mes. Ahora, un mes en este tipo de procesos es mañana por la mañana, es nada de tiempo. Y en cuanto a la documentación que él se hubiese comprometido a entregar. Bueno, no la ha entregado todavía. Ahora tendrá que haber otro procedimiento. Ya estamos en medio de abril. Él dijo que no le iba a entregar. Él dijo que si había documentación lo iba a hacer a través por otro de los camino. procedimientos de cooperación internacional. Así De modo es. que tenemos todo marzo para además ver cómo se termina relacionando esto con una negociación sobre reparaciones que, sin embargo, necesitamos. Muy bien, muchísimas gracias. 7 de la mañana con 19 minutos. Seguimos hablando del presidente Pedro Pablo Kuczynski.